Hoy tenía previsto hablaros de Joplin, una aplicación de notas que os hablé hace muchísimo tiempo y que, bueno, nuevamente me he puesto con ello y ahora estoy profundizando un poquito más. Lo que pasa es que no os voy a publicar hoy el podcast, os lo dejaré para el fin de semana porque mi intención es publicar también en el blog de YouGeek un artículo donde os voy a hablar os voy a explicar un poco una iniciación a la versión de terminal de Joplin, que funciona muy bien y la estoy utilizando tanto en mi Raspberry como en mi ordenador principal y funciona fantásticamente bien. Así que, bueno, si la intención del podcast un poco es explicaros, como siempre, ¿no? Un poco las cosas que voy haciendo y tal, y como os voy a hablar precisamente de Joplin, no únicamente la versión de terminal, sino un poco la aplicación en general. Y también voy a hablaros de la versión de terminal, pues bueno, ya espero un poquito, os publico también el artículo y así si os interesa el tema de la versión de terminal, que yo creo que es interesante porque al final es una versión muy liviana, una versión muy sencilla, la tienes pues a golpe de clic y bueno, está muy bien. Os hablé no hace mucho también de Simple Note CLI, aquella aplicación de notas, que en este caso el servidor no lo tenemos nosotros, sino que está en los servidores, bueno, iba a decir de WordPress, porque creo que es una aplicación que pertenece al equipo también de WordPress. Pues en este caso, esa aplicación es genial, funciona muy bien. Si conoces los atajos de Vim, te vas a enamorar de esa aplicación, pero inmediatamente, porque es alucinante. En este caso, Joplin digamos que es un medio camino, digamos que tiene la virtud de poder tomar notas de un modo muy sencillo a través de tu terminal, que además se previsualizan muy bien esas notas, pero a diferencia de la aplicación de Simple Note CLI, si no te gusta Vim y no conoces los atajos, pues bueno, son unos atajos más amigables los de Joplin, ¿no? Digamos que utilizas tanto el tabulado, flechas arriba, abajo, el Enter, es muy sencillo, ¿vale? De utilizar esta aplicación de terminal y te vas a hacer enseguida con ella, ¿eh? De salida pues quizás te asusta. Yo creo que en estas aplicaciones de terminal lo más importante siempre es el saber cómo entrar y salir, ¿eh? Y a partir de aquí pues poco a poco vamos tocando algo porque pasa como Emacs, pasa como Vim, pasa como Qt-Browser, todas estas aplicaciones que entras y dices, ostras, ¿y ahora cómo salgo de aquí, no? Pues bien, si conoces un poco la entrada y la salida, luego ya por dentro vas haciendo un poco lo que puedes. Yo en el artículo que os voy a publicar de Joplin para terminal, pues es explicar un poco cómo lo que yo suelo utilizar y luego, pues si quieres profundizar, siempre tienes el poder ir a la página oficial, a la documentación oficial, donde vas a conocer la totalidad de las opciones que tiene esta aplicación. Pero el podcast de hoy, en realidad, os quiero ampliar un poquito lo que os hablé en podcasts pasados. Si recordáis, os hablé de que me había pasado a Fresh RSS porque Tiny RSS pues iba muy lento. Iba muy lento en mi caso porque como consecuencia que tengo un montón de fuentes RSS y bueno, si tienes aproximadamente unas 30, 50 fuentes, pues no vas a notar absolutamente nada, pero si empiezas a tener como yo 200 fuentes, pues aquello empieza a ralentizarse. Al final, el hecho de que se ralentizara es probable a una sugerencia que me hizo Joan del blog de Gitlan. Estuve hablando con él y me dijo, Ángel, no entiendo cómo te va lento esto. Es probable que sea por un motivo. Me dio él la solución y cuando me la comentó recordé que sí que es cierto que lo he leído en Reddit, lo he leído en la documentación oficial, no sé dónde lo he leído, pero tenía toda la razón y me decía, oye, es que tú estás utilizando MariaDB. Yo siempre que he oído hablar de Tiny RSS, siempre te recomiendan utilizar, o sea, puedes utilizar MariaDB sin problemas, pero te recomiendan utilizar la base de datos de PostgreSQL. Y es cierto, cuando me lo dijo, me pensé, pues tienes toda la razón. Sí que es cierto que lo he visto, ya os digo, en Reddit, lo he visto en alguna parte. Y bueno, pues él me regaló una receta mágica, un Docker Compose, que te monta, por una parte, te monta el servicio de Tiny RSS, por otra parte te monta un servidor de Nginx, y por último te monta la base de datos con todo ya, digamos, preconfigurado, o sea, que es ejecutar el comando y la receta mágica y se levanta todo el servicio y empieza a funcionar sin problemas. Así que lo que hice, como sabéis, una de las ventajas de utilizar Tiny RSS o utilizar Fresh RSS es que te permite exportar absolutamente todo como lo tienes montado, todas las categorías de que tú te vas personalizando, por ejemplo, yo que sé, pues todos los blogs de Linux, todos los blogs de Android, de tecnología, todo esto lo puedes exportar y luego lo puedes importar con el otro servicio y te lo deja tal cual lo tienes. Al final el secreto que yo os explicaba en el podcast que os hablaba de todo esto era el poder utilizar una aplicación alternativa al Tiny oficial, que la aplicación está muy bien, pero esta aplicación estaba muchísimo mejor, que es la de Feedme, por ejemplo, para dispositivos Android. Una de las ventajas que tenéis con Tiny RSS es que, como os dije, pues muchísimas aplicaciones de todo tipo, ya sea terminal, escritorio y demás, todos intentan buscar esa compatibilidad con Tiny RSS porque es la aplicación más popular.
Pues bien, FeedMe, igual que con Fresh RSS, que os explicaba en este podcast, pues también es compatible con TinyTiny RSS. O sea que al final, digamos, que si yo dijéramos cierro los ojos y no sé qué hay debajo, pues me da igual utilizar TinyTiny RSS que Fresh RSS. Eso sí, con esta base de datos de PostgreSQL, pues sí que es cierto que va muchísimo mejor y va mucho más fluido que no con MariaDB. Así que es recomendable, ya os digo, si tu intención es tener, pues yo que sé, aproximadamente, yo diría que hasta 100 fuentes RSS, pues quizás no notes apenas la diferencia. El problema viene cuando empiezas a, como os digo, en mi caso, pues irte ya a las 200 fuentes, pues aquello empieza a ir un poco más pesado. En el caso de Fresh RSS ya os expliqué. De hecho, si no tienes ni idea de bases de datos y no te quieres complicar la vida, pues es todavía mucho mejor porque te montas SQLite y ya está. O sea, no tienes que crear ninguna base de datos. En el caso de, pues ya os digo, de TinyTiny RSS, pues es recomendable pues habilitar esta base de datos que os va a funcionar muchísimo mejor. Así que nada, esperamos todos que Joan en breve nos ilumine con este modo de montar mediante Docker Compose, a ver si se anima y hace alguna publicación. Si os interesa, pues le presionamos aquí a todos a que lo publique. Yo os digo, está muy bien. Yo lo tengo funcionando y bueno, lo estoy utilizando desde hace una semana. Ya veis que el podcast no lo he publicado al día siguiente, sino que bueno, lo he estado testeando y sí que funciona muy bien. Así que pues nada, tenerlo muy en cuenta esto. Ya veis, no hago ascos a ningún servicio de RSS porque ya os digo, soy un enamorado de los RSS. Yo sé que muchos de vosotros me comentáis, oye, pues en Twitter te puedes crear las listas, pero a mí como los RSS pues no hay nada. Y bueno, pues os recomiendo, ya os digo, si os interesa montar pues TinyTiny RSS, pues tenéis esta opción. Además, incluso os diría que funciona hasta mucho mejor también la versión de web. O sea, al final, digamos que el resultado es el mismo. Yo sigo pensando que Fresh RSS pues, es mucho más bonito y mucho más sencillo de utilizar en versión web. Pero también es cierto que, ya os digo, se ve más fluido también en la versión desde tu navegador. Así que mejora toda la experiencia de TinyTiny RSS. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Pues al final, como siempre os digo, leer la documentación es así de claro, porque al final pues se puede frustrar un poco la experiencia, el montarlo a tu manera, por así decirlo, aunque ya os digo, está la posibilidad esta. Al final no hemos hecho ningún invento. Tú cuando vas a instalar TinyTiny RSS te aparece la opción de poderlo hacer con MariaDB. Pero sí que es cierto que mejora mucho más la experiencia hacerlo de esta manera que no con MariaDB. Así que no me extiendo mucho más. Os invito a escuchar el podcast. Lo publicaré este fin de semana de Joplin. Ya veréis un poco cómo he profundizado un poquito más y está muy, muy bien Joplin. Me está encantando mucho. Aunque ya os digo, no quiere decir que abandoné ni mucho menos el ORESMod. Para mí va a seguir siendo la aplicación de notas principal. Pero sí que es cierto que a la hora de tomar una nota rápida y sencilla, pues como harías con Google Keep, con OneNote o una aplicación de este tipo, de versión móvil, pues Joplin está fantásticamente bien. Así que no me extiendo mucho más. Venga, nos escuchamos el fin de semana. Un saludo a todos y nos vamos escuchando.